Buenos días, comunidad universitaria. El día de hoy, en su noticiero favorito, abordaremos sobre un tema que es de suma importancia, pero que no mucha gente suele hablar de ello, ya que este tema habla sobre cómo el mundo funciona actualmente. Y estoy aquí con mi compañera Camila. Hola, Camila. Buenos días, César. ¿Qué tal tu día? Sí, como mencionas, hablar del Vaticano es de suma vitalidad porque en esta utilizamos la herramienta que mueve al mundo, el derecho internacional público. Seguramente se han preguntado cómo es que el Vaticano, teniendo un territorio tan pequeño y perteneciendo incluso a otro país, puede actuar y tener las facultades de un Estado propio. Claro, y eso es el que el día de hoy nuestras reporteras nos ayudarán a entender haciendo entrevistas a alumnos y alumnas de la FES Aragón. Sí, pero antes de eso me gustaría dar una pequeña introducción acerca de la reforma protestante de Martín Lutero en 1517 y la posterior contrarreforma de la Iglesia. Sí, ya que antes el Papa se considera el jefe supremo de Europa, pero debido a esta reforma que tú mencionas, los estados empezaron a cuestionar sobre este poder del Papa e incluso rechazarlo. Sí, y bueno, en la contrarreforma podemos ver a través del Concilio de Trento cómo es que la Iglesia se reorganiza y el Papa recupera su papel de poderío. Aparte, con la creación de la Santa Sede y los jesuitas, tuvo una gran influencia en Asia y en América. No por algo México es un país católico. Sin embargo, ahora sabemos que el Vaticano es un estado sumamente separado de Italia. Esto se logró a través de varios años de conflicto político. Claro, pero para entender más a detalle esta premisa, para tomar más a fondo esta premisa, hay que entrelazarnos con nuestras reporteras, Alondra, Melanie y Heise. Pues vamos con ellas. Buenos días. El día de hoy nos encontramos en la FES Aragón y vamos a hacer unas preguntas a los estudiantes a ver qué tanto conocen del tema del Vaticano. El día de hoy nos encontramos con Carlos Alberto. Carlos Alberto, quisiera hacerte una pregunta. ¿Sabes por qué el Vaticano se independizó de Italia y cuáles fueron los tratados que lo reconocieron? No, la verdad es que desconozco. Ok, gracias. Bueno, en la Edad Media, el Papa gobernaba cierta franja de Italia. Estos eran conocidos como los estados pontificios. En estos estados, el Papa ejercía su poder político en la población. ¿Cómo lo ejercía? Cobrando impuestos, teniendo su propio gobierno, teniendo su propio ejército también. Todo esto estuvo bien hasta que en 1870 Italia buscó unificar su territorio. ¿Y qué hizo? Tomó a Roma por la fuerza y la convirtió en su capital. El Papa Pío IX no aceptó esto, por lo que se declaró prisionero en el Vaticano. Por esto estuvo más de 60 años encerrado entre los muros del Vaticano. Todo esto rompió las relaciones entre la Iglesia e Italia. Después, ¿qué pasa? El 11 de febrero de 1929 llegan los tratados de Letrán, en donde Benito Mussolini, que era el representante del gobierno, y Prieto Gasparri fue quien representó a la Santa Sede, firmaron estos contratos. ¿Y estos contratos qué eran? Estos contratos oficializaron la independencia del Vaticano sobre Italia, además de que lo reconocieron como un estado soberano. ¿Qué hizo Italia? Tuvo que pagar cierta indemnización a la Santa Sede por los daños cometidos. Nos encontramos con Uriel. Uriel, ¿sabes qué responsabilidades conlleva ser el Papa de la Iglesia Católica? Pues me imagino que llevar como toda la administración del Vaticano y pues delegar responsabilidades a través de del mundo para las diferentes iglesias. Ok, perfecto. Muchas gracias. Sí. Ser el Papa de la Iglesia Católica implica grandes responsabilidades, tanto religiosas como políticas y diplomáticas. En primer lugar, el Papa es la máxima autoridad espiritual de la Iglesia Católica. Su función es guiar a los fieles, definir la doctrina religiosa, nombrar obispos en todo el mundo y dirigir la misión pastoral de la Iglesia. También puede convocar reuniones importantes como concilios o sínodos para tomar decisiones importantes sobre temas religiosos. Además, el Papa es el jefe del Estado del Vaticano, por lo que tiene autoridad política. Esto significa que ejerce el poder ejecutivo, legislativo y judicial del país. Puede promulgar leyes, nombrar funcionarios y representar al Vaticano en relaciones internacionales.
Para gobernar, cuenta con la Curia Romana, un conjunto de instituciones que lo ayudan a administrar la Iglesia y el Vaticano mediante ministerios, tribunales y oficinas administrativas. Por último, el Papa tiene gran influencia internacional, ya que su liderazgo religioso le da prestigio moral. Gracias a esto, puede intervenir en debates sobre temas globales, como la paz, el cambio climático, la migración o la desigualdad social, e incluso mediar en conflictos entre países. En resumen, ser papa de la Iglesia Católica significa dirigir espiritualmente a millones de católicos, gobernar el Estado del Vaticano y tener influencia importante en asuntos internacionales. Estamos aquí con Paola. Paola, ¿me podrías explicar por qué el Vaticano se considera un estado sui generis y no un estado común como los demás? Creo suponer que es porque lleva su propio sistema, su propia ideología, su propio como forma de trabajo, incluso probablemente la ideología tenga mucho que ver. Sí. La Santa Sede es considerada un sujeto sui generis del derecho internacional porque posee personalidad jurídica internacional propia, pero no encaja completamente en la categoría clásica de Estado. La expresión latina sui generis significa de su propio género, lo que indica que su naturaleza jurídica es especial y diferente a la de otros sujetos internacionales. El reconocimiento internacional de la Santa Sede se consolidó con los Pactos de Letrán en 1929, firmados entre la Santa Sede y el Reino de Italia. Estos acuerdos crearon la Ciudad del Vaticano, garantizaron su soberanía e independencia y reconocieron oficialmente la personalidad internacional de la Santa Sede. Sin embargo, es importante distinguir dos realidades jurídicas. Por un lado, la Ciudad del Vaticano es un estado territorial con territorio propio. Por otro lado, la Santa Sede es el órgano supremo de gobierno de la Iglesia Católica y el verdadero sujeto de derecho internacional, ya que desde la Edad Media celebraba tratados y enviaba representantes diplomáticos. Por ello, la Santa Sede se considera sui generis. Aunque tiene territorio y soberanía, su papel internacional se basa principalmente en su capacidad de mantener relaciones diplomáticas y actuar autónomamente en el ámbito internacional, más que en los elementos tradicionales de un Estado común. Gracias, Grisel. En conclusión, podemos decir que el Vaticano es un Estado único en el derecho internacional, además de que es un Estado observador en la ONU. Así es, y aunque es el estado más pequeño del mundo, cuenta con soberanía, reconocimiento internacional y relaciones diplomáticas alrededor de todo el mundo. Definitivamente, el Vaticano no solamente tiene importancia religiosa, sino también política y jurídica en la comunidad internacional. Y con esto concluimos nuestro reportaje acerca del Vaticano y el derecho internacional público. Muchas gracias por acompañarnos. Esperemos que esta conversación les haya permitido conocer un poco más sobre la historia y la importancia del Vaticano en el mundo. Yo soy Camila. Yo soy César. Y nos despedimos por ahora y nos vemos en la próxima edición. Nos vemos, Camila. Hasta luego.